presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Beyond the Limits, Your Home. Quédate en casa. Sigamos cuidándonos entre todos. Muy buen día para todos, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana tan lluviosa, pero bueno, me alegra mucho tenerlos. Este es nuestro Fusion Talk número 16 en lo que va del año. La verdad que para nosotros es una gran alegría haber logrado esto. Hoy nos está acompañando Juan Cosidó, un gran exponente en lo que va a ser experiencia del cliente. Y bueno, lo que recién estábamos mirando era nuestro video lanzamiento. Nosotros estamos muy contentos de contarles que en menos de un mes ya estamos inaugurando nuestra Torre 2. Así que, bueno, esperamos que todos ya puedan conocerla en breve. Este es uno más de nuestras acciones que hacemos para nuestra comunidad y para agregarles valor. Esperemos que las hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos queda una última que será en 2 semanas. Así que, bueno, ahí esperamos también tenerlos. Quiero contarles que Juan, que es parte de UQ Business School acá en Uruguay, hemos hecho con ellos un acuerdo y para toda nuestra comunidad tenemos un gran descuento para que puedan inscribirse. Así que les voy a dejar un videíto para que puedan conocer y también una nueva sede que estarán inaugurando el año que viene. Bueno, sumamente espectacular. Los invitamos a todos a que puedan conocer y contactarse con ellos para los que estén interesados y aprovechar este gran descuento que tenemos. Bueno, Juan, no quiero robarte más tiempo. Les cuento un poquito a todos la dinámica. Juan va a tener una exposición súper interesante que va a ser unos 40-45 minutos y después, como siempre, nos quedamos un ratito para hacer preguntas. En la medida que vayan teniendo, pueden ponerlas en la parte de preguntas y respuestas y al final vamos a estar, bueno, dando la oportunidad de que él pueda respondernos a todos lo que queremos. Así que, Juan, te dejo todo en tus manos. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el evento y por estas actividades tan interesantes. Dar las gracias a todo el equipo de World Trade Center Free Zone, a Valentina, Alicia, Romina, también a la UQ Business School por este acuerdo que me parece súper interesante y que creo que merece la pena para que mucha gente pueda de alguna manera participar en ese proceso de transformación que queremos en UQ Business School y que estamos tan interesados en mejorar la profesionalización a través de experiencias increíbles de estudio y de posgrado y de especialización técnica. Bueno, sin más,
yo soy Juan Cosidó, pertenezco a la UCU Business School, soy el responsable de la parte o el referente de la parte de marketing, comercialización y experiencia de cliente. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que os agradezco muchísimo vuestra presencia. Para mí es un placer estar hablando en esta mañana tan extraña que nos depara el tiempo, también como otras muchas cosas en estos tiempos, en el que parece un día medio de otoñal en lo escénico, pero con un calor de verano, una cosa un poquito extraña. Así que muchísimas gracias que estéis aquí presentes. Vamos a charlar unos 50 minutos aproximadamente sobre el tema de experiencia de cliente, que para mí es un tema que me fascina. Yo vengo más de la rama de marketing y comercial, pero experiencia de cliente como que me dio una perspectiva, un enfoque que me gustó muchísimo y de la que vengo trabajando desde hace 10 años, un poquito menos de 10 años, aquí en Uruguay, tratando de convencer, tratando de explicar, tratando de razonar con mucha gente cómo es la experiencia de cliente, en qué afecta a nuestras empresas y organizaciones, a qué afecta a la sociedad, porque el motivo último de experiencia de cliente de todos los que trabajamos en mejora de servicios y en experiencia de cliente, el motivo último siempre es intentar contribuir para mejorar un poquito la vida de la gente a través de los servicios. A mí me pasó en experiencia personal cuando llegué al país hace ya algunos años, que precisamente es de las cosas a través de los servicios que más apreciaba de este país, porque realmente es a través de los servicios donde ganamos, en cierto sentido, calidad de vida. Así que, sin más, quería comentar, voy a compartir una breve presentación que me va a servir un poco como guión de la charla, y es que, en mi opinión, yo pienso que la experiencia de cliente, y esto es una opinión un poquito personal, es como un proceso de deconstrucción. No sé si conocen el concepto que desarrolló Ferran Adrià de construcción gastronómica, en el que en realidad no inventa nada, no genera unos conceptos que sean súper maravillosos, divinos y espectaculares y que nadie se haya dado cuenta. Para mí realmente lo que sirve es un poco la deconstrucción, es variamos la perspectiva, variamos los elementos, variamos la forma, la construcción de toda la estructura de nuestra organización, de nuestro producto y servicio, con los mismos ingredientes. Y el resultado es completamente diferente. ¿En qué sentido? De una forma como para entenderlo de forma práctica, para mí la experiencia busca algo que no es directamente el beneficio, sino que busca efectivamente que el resultado de cualquier organización sea efectivamente memorable. Para mí esa es un poco la clave de conseguir esa memorabilidad. Pero es muy complejo porque la experiencia de cliente es circunstancial, es contextual. Por ejemplo, un día como hoy, con esta lluvia tan impresionante, o con este día tan nublado, si tenemos un negocio con una terraza en la que nuestro negocio efectivamente depende del sol, verdaderamente nuestra experiencia de cliente va a quedar condicionada por eso, ¿no? Porque de hecho no vamos a poder ofrecer el servicio o producto que queríamos en las condiciones que queríamos. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada, no quiere decir que no trabajemos experiencia de cliente en un día así. Lo que quiere decir es que hay que entender que la experiencia del cliente es contextual y es compleja. Como veremos a lo largo de esta charla, para mí es el elemento emocional la diferencia que nos hace trabajar con experiencia de cliente. ¿Por qué el elemento emocional es tan importante en la experiencia de cliente? Porque hasta en los procesos más sencillos, incluyendo el proceso de aprendizaje, siempre va a estar unido al recuerdo, y el recuerdo siempre va a estar unido a la presencia de la emoción. Nunca nos vamos, y en educación lo vemos muy claramente, nunca vamos a recordar los conceptos si no están ligados con las emociones. Según un estudio de la Universidad de Rockefeller, el 85% de las decisiones que tomamos, las tomamos de forma inconsciente. Esto no quiere decir de forma inconsciente en el que tenemos un componente emocional, vamos a decirlo, ¿no? No solamente porque sean respuestas automáticas, sino porque en muchas ocasiones tenemos vinculado al inconsciente esas emociones, ¿sí? Y ahí entran determinados elementos que son muy interesantes de considerar, porque entonces la emoción
es el elemento fundamental que me lleva a una experiencia de cliente lo más adecuada posible y que sea realmente memorable, que es lo que decimos. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas, pero también tenemos en cuenta el aporte de valor. No podemos olvidar en ningún momento que además de esa magnífica experiencia que nosotros buscamos, tenemos que tener siempre presente cuánto es el valor que nosotros le aportamos a los clientes. Valor que además, como hemos dicho antes, es un valor subjetivo. Es contextual, es subjetivo, no es igual para todas las personas ni para todas las situaciones. Tradicionalmente, la experiencia de cliente siempre se ha hablado como una propuesta de valor o servicio que a través de las interacciones. Y esta es una de las principales ramas, por decirlo de alguna forma, o de las principales tendencias que hemos tenido habitualmente en la experiencia de cliente. ¿Por qué se ha dado en este sentido la experiencia de cliente o por qué tanta importancia cuando es un concepto que ya venía desde marketing desde hace muchísimos años? En comportamiento del consumidor decíamos que la experiencia del cliente era importante tenerla en cuenta. Bueno, se ha de alguna forma priorizado todo lo que es experiencia de cliente porque el cliente ahora mismo está en esa balanza, está con un peso, con una potencia, con un poder de decisión como nunca ha tenido. Esto se ha debido en parte a tres circunstancias. Una de ellas es la comoditización de los productos y servicios, es decir, incluso servicios como el CRM, el Customer Relationship Management, ese producto que nos sirve para gestionar la relación con el cliente, se ha comoditizado. Son todos los productos y servicios ahora mismo como que no le percibimos enormes diferencias. Y esto tiene que ver con una segunda circunstancia, además de la cantidad de productos y servicios que han surgido en este momento, se da la circunstancia que se da una hipercompetitividad, es decir, no solo por el número de competidores que existen, que nunca existió tanta competitividad, sino también porque se da una especie de benchmarking de forma automática e inmediata. Es decir, normalmente las empresas nos están copiando en cuestión de horas. Yo no puedo olvidar ese paradigma del pasado, del antiguo marketing que decía que Coca-Cola tardó más o menos unos 22 años en sacar un producto similar a Pepsi Diet. Eso es impensable hoy en día. Hoy en día es cuestión de horas que estamos copiando de alguna forma producto, atributos del producto, características del servicio, etc. Esta es otra de las características que ha hecho que la experiencia del cliente sea súper importante. Y es que no se puede copiar de alguna forma, es mucho más difícil copiar, porque dentro de la experiencia de cliente teníamos la contextualización, tenemos una construcción muy detallada de nuestro producto o servicio que nosotros ofrecemos y que se ofrece como en una especie de propuesta de servicio, ¿no? Que corresponde con una propuesta de valor determinada. Entonces, en esa combinación entran elementos como el conocimiento, el know-how, la forma de hacerlo, entran elementos como la cata de Lean, se me ocurre, como esos ensayos, como esa forma que tenemos de hacer en nuestra empresa, como esa cultura organizacional que tenemos en las empresas y que es única y que además hacen que sea poco replicable. Esto es interesante porque la experiencia de cliente entonces para muchas empresas se ha convertido en una ventaja competitiva como una especie de estrategia de diferenciación por la cual yo puedo diferenciarme, por la cual yo puedo añadir un poquito más de precio de lo que sería el precio de ese producto o servicio desde el punto de vista del commodity o de su coste, ¿no? Bueno, tenemos también cómo funciona esta experiencia de cliente, ¿no? Y aquí tenemos una especie de cadena de valor como para entender de qué manera funciona la experiencia de cliente y en qué se basa, ¿no? Bueno, por un lado tenemos la promesa de marca. La promesa de marca, que es un concepto que siempre hemos manejado desde el punto de vista de marketing y comercial, es una promesa de lo que nosotros de alguna forma nos comprometemos en el mercado
para ofrecer. Esa promesa de marca, ni que decir tiene, que se debe cumplir. Y esto es algo que, si tuviéramos un análisis de los gap, de los diferenciales, ya tendríamos un primer gap. Hay muchas empresas que no cumplen su promesa de marca. Y además, la promesa de marca es muy importante cumplirla. Es fundamental. Si estamos ofreciendo una sobrepromesa de marca o dando a entender al mercado, en realidad eso nos lo va a penalizar de forma inmediata, rapidísima. Esa promesa de marca se concreta en las interacciones, es decir, es a través de las interacciones que cumplimos las empresas y las organizaciones nuestra promesa de marca. De esas interacciones que tenemos entre las empresas y los consumidores, algunas de ellas generan experiencias en los clientes. Las experiencias conforman las opiniones de los clientes, es decir, tenemos experiencias en aquellas interacciones que realmente nos han llamado la atención porque han superado nuestras expectativas. Hay una formulita que es muy sencilla en ese sentido en Customer Experience, y es que la satisfacción es igual al valor percibido, es muy sencilla pero muy importante, menos las expectativas. Es decir, y esto se basa en lo que es toda la teoría clásica, o no teoría, sino toda la corriente, toda la tendencia de clásica, por decir clásica de alguna forma, tradicionalmente la experiencia de cliente se ha visto bajo este paradigma de que la satisfacción es igual al valor percibido menos la experiencia. Esas experiencias solo se tienen cuando tenemos un componente emocional. Es algo que generan recuerdos solo en la medida que esas experiencias son, de alguna manera, recordadas. Cuando son recordadas, generan opiniones y esas opiniones construyen la reputación. La reputación es la que, digamos, es la que determina las decisiones de compra de los clientes, tanto las propias como las de referentes que le podamos dar, referencias que le podemos dar a otras personas que son amigos, familiares, etcétera. ¿Sí? Este es un poco, esas decisiones de alguna forma, esa reputación, esas decisiones propias de compra y esas recomendaciones buenas o malas que le hacemos a los demás son en realidad las que llamamos economics en cuanto afectan al resultado económico, son esas palancas que afectan al resultado económico de las empresas. Es por todo esto que la experiencia de cliente se basa fundamentalmente en ver cuál es la experiencia obtenida, ¿sí? Y dejarnos de lado un poco en los KPIs tradicionales que son los de resultado. Porque si yo hago lo que tengo que hacer, mis resultados van a ser mejores. Esto es lo manifiesta muy bien en el libro de McKean, en el que dice que es paradójico que todos los clientes consideran, el 70% de ellos considera que valoran a la empresa en función a cómo son tratados, mientras que el 80% del esfuerzo de las empresas, ¿sí?, se basa en conseguir más o nuevos clientes. El marketing tradicional es donde llevamos el presupuesto, mientras que las personas, los clientes, están valorando más el cómo son tratados en la empresa. Este es un dato a través de un compañero, estimadísimo amigo, que es Rodolfo Kremer, que habla en sus presentaciones sobre este tema. Bien. Entonces, este sería... se fue un poquito la presentación. Este sería el paradigma que estábamos diciendo, el paradigma de cerrar, de close the loop, de cerrar el círculo.
Me explico un poco sobre este punto. Cerrar el círculo viene siendo la parte práctica de la experiencia de cliente. Es decir, no me sirve de nada todo esto que estábamos hablando, es muy bonito, muy romántico, las emociones influyen, la gestión del proceso, si yo de alguna forma no puedo actuar en las interacciones. Es decir, si yo a lo largo de mi servicio no tengo la capacidad de poder remediar esos momentos of pain, esos momentos de dolor, en los que en el proceso yo estoy detectando que estoy teniendo un problema. Es más, no lo estoy detectando yo, lo está detectando mis clientes que tengo un problema en determinada interacción del servicio. Esto se está consiguiendo en base también a la integración de tecnología, que luego lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo hay un montón de programas como WeAdvisor, como X360 y como otros software que se están desarrollando como Qualtrics, en el que de alguna forma permiten que se conecte la opinión, la valoración del cliente para cada una de las interacciones del servicio con las personas que son responsables. ¿Y en qué afecta entonces todo esto que estamos hablando desde el punto de vista tradicional de lo que entendemos hoy en día como experiencia de cliente? Yo creo que este cuadro por parte de IZO sobre cuáles son los indicadores económicos más importantes que afecta, para mí es clave. Afecta a la preferencia. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando tenemos una empresa u organización que trabaja muy bien su experiencia de cliente, la preferimos sobre otra que es muy transaccional y que no me aporta ningún tipo de experiencia. Si no tenemos ese componente emocional, pero además ese componente emocional dirigido de alguna forma, planificado en la creación de ese proceso de servicio, no nos van a preferir. También en lo que es el porcentaje de la participación de cartera, es decir, cuánto de lo que se gasta en ese rubro cada cliente lo va a utilizar en nuestra empresa. Cuando tenemos experiencia de cliente, además hay un factor que a mí me parece fundamental y es que la experiencia de cliente la tenemos que vincular mucho con el modelo educacional. Es decir, cuando el modelo de educación de un producto o servicio me sirve, yo no cambio, es como una estrategia de bloqueo. Por poner un ejemplo, yo soy muy de Microsoft, me gusta mucho Apple, me encanta Apple, pero no tengo Apple porque de alguna forma entiendo mucho la lógica de Microsoft en cuanto a su software, en cuanto a su forma de utilizar y por lo tanto me supone un problema salirme de esa zona de confort con ese servicio que ya conozco. ¿Es el mejor? Y probablemente no, pero realmente me he acostumbrado. Esto me pasa con aplicaciones, me pasa con un montón de cosas. También nos permite, como economists, vamos a ver, como resultados, palancas de accionamiento, me permite un precio premium. Es decir, que yo puedo enviar al mercado un precio mayor de lo que es la suma de los costes. ¿Por qué? Porque al dar esa experiencia, el valor percibido es mayor. Hace poquito estuvimos con una licitación en una empresa de semipública y, por ejemplo, una de las cosas que comentábamos era esto, era que el valor percibido por los usuarios para ese servicio no era el más adecuado, lo cual no quiere decir que sea malo, era muy bueno, es decir, es un servicio con muchas virtudes, con muchas ventajas, pero no era percibido por el cliente de esta forma. En la recomendación, nosotros tenemos otra palanca que podemos hacer. La recomendación, el boca a boca, lo que llamamos la transmisión por recomendación de amigos, es cada vez más importante. No ha dejado de ser nunca la herramienta principal que tenemos como herramienta de marketing para dar a conocer nuestra empresa, nuestro servicio, nuestra organización. No hay más que ver en Uruguay, por ejemplo, en Montevideo, cuando hay un nuevo restaurante que nos gusta especialmente o que funciona especialmente bien, rápidamente se corre la voz. Y de hecho se forman verdaderas colas de gente esperando a probar ese servicio, ese producto o servicio. También la permanencia, está comprobado que los clientes permanecen más tiempo, es decir, la experiencia de cliente nos evita el churn, la tasa de abandono,
nos evita, digamos, nos favorece a no tener ese abandono, porque realmente la experiencia de cliente fideliza. Hay un estudio de DEC, de la Asociación de Experiencia de Cliente Española, que correlaciona claramente las mejores prácticas de experiencia de cliente o las mejores empresas que utilizan experiencia de cliente con la fidelización, la permanencia de esos clientes en esa empresa, porque es muy valorada. Y también tiene otros indicadores de rentabilidad, por ejemplo, menos reprocesos, menos tiempo en el desarrollo, porque ya más o menos tenemos aceitado, tenemos engrasado nuestros procesos de formación del servicio, de construcción del servicio, del mapeo. Tenemos además muy aceitados nuestra propuesta de valor dirigida. Solo comentar que para llegar a estos economics, tradicionalmente las consultoras utilizamos, en experiencia de cliente, utilizamos los indicadores. Y sobre los indicadores hay un montón, hay todo tipo. No me voy a detener hoy en explicar uno a uno cada uno de los indicadores, pero tenemos desde el más conocido, que es el NPS, el Net Promoter Score, que en realidad se ha convertido en Net Promoter System porque se ha, digamos, multiplicado, se ha desarrollado muchísimo y ha terminado siendo un sistema de medición completamente aceptado, en el que lo podemos utilizar en 3 dimensiones, en 3 niveles, que serían el benchmark para que lo podamos comparar, tendríamos el relacional para que veamos cómo es nuestra relación en conjunto y tendríamos el NPS transaccional, en el que podemos hacer un NPS por cada uno de las interacciones de nuestro servicio. Solo a modo de referencia decir que hay otros, como el Customer Effort Score o como el de Forrester, y también tenemos uno que a mí me gusta muchísimo porque mete el tema de marca, que es el Brand Advocacy Index, que lo hace la Boston Consulting Group y que es un indicador que me parece especialmente bueno en cuanto que considera la marca como una referencia de contexto sobre la experiencia de cliente, que para mí hoy en día me parece súper importante. Es decir, ellos lo que valoran es si tienes un recuerdo positivo espontáneo, sugerido, eres neutro, tu recuerdo, tu experiencia ha sido neutra, o si tienes una experiencia, digamos, positiva y negativa, sugerida y espontánea. Es decir, sobre este rubro de telecomunicaciones, ¿tienes alguna experiencia que quieras que recuerdes positivo o negativamente? Puntúa o pondera en mayor medida en esos extremos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la gente está molesta con alguna empresa es lo primero que te dicen. Ah, sí, pues ahora que recuerdo, en telecomunicaciones me pasó tal cosa con tal empresa. Entonces, como que eso es mucho más importante. ¿Por qué? Porque además eso está circulando en la sociedad, en el circuito social de tus contactos. Por lo tanto, es importante. Así que, resumiendo, tenemos todo el concepto de la experiencia de cliente y todo lo que significa arte, ciencia, metodología, disciplina, filosofía, etcétera, ¿no? Y tenemos, por otro lado, esos indicadores que me miden cómo estoy manejándome en esa experiencia y nos llevan a unos economics, a unas palancas en las que tenemos, al final, una influencia sobre los resultados y sobre los beneficios. También sería injusto, yo he visto muchas veces, hace muy poquito estuve en un seminario, por ejemplo, en el que se daba un caso que aplicando experiencia de cliente habían conseguido un ROI del 768% en un negocio digital y me pareció como un poco, vamos a ver, como que no podemos medir tampoco la experiencia de cliente de la misma manera que podemos medir la rentabilidad en una máquina. Me explico, es que tampoco lo hacemos cuando tenemos, por ejemplo, un cálculo sobre la rentabilidad en marketing o en comercial. Nosotros hablamos del CAC, el coste de adquisición de clientes que tenemos en una empresa, y estamos hablando que tenemos siempre una inversión determinada. La experiencia de cliente funciona de la misma forma. No solo es lógico, no solo tiene sentido, no solo es de sentido común hacer las cosas bien como elemento diferencial, sino que además no podemos medir la rentabilidad desde el primer momento. Sería un error
decir que vamos a medir una renta, a pesar de que todos los estudios, tanto de Forrester como de Bain, como de todas las consultoras, dicen que experiencia de cliente correlaciona claramente con los beneficios, en realidad tenemos que tener en cuenta, correlacionan con los beneficios a largo plazo. No es algo que yo ponga dinero en experiencia de cliente y automáticamente ya tenga un resultado buenísimo. De hecho, es un proceso. De hecho, les confieso que en Europa la mayoría de las consultorías que se hacen sobre experiencia de cliente más o menos tienen una duración promedio de 3 años. Es decir, que a los 3 años recién estamos viendo los resultados que obtenemos por experiencia de cliente. Bien, esta es una fórmula que me parece súper interesante, que la realizó un buen amigo mío de ISO en Chile, que es Cristian Andrade, y que me parece muy interesante compartirla con vosotros, porque dice que la fórmula de si tu modelo de CX está diseñado correctamente es, y sigo contextualizado en esa escuela de Customer Experience, de experiencia de cliente, que está muy orientada a las interacciones. Son las interacciones el elemento principal que nosotros tenemos que construir para llegar a los resultados. Y dice en esta fórmula que las interacciones multiplicada por el conocimiento del cliente. Cuando hablamos de conocimiento del cliente, estamos hablando también de métricas. Es lo que decíamos antes del NPS, del CES, del Customer Effort Score, del BUY. De todos estos indicadores, de alguna forma, son los que me están midiendo el conocimiento del cliente. Ni que hablar que yo tengo que trabajar con determinadas tipologías de cliente, que además son unas tipologías como muy modernosas, muy de onda, porque los arquetipos, la verdad, que superan con creces el concepto tradicional del segmento demográfico que trabajábamos antiguamente en marketing, ¿no? Pero a pesar de eso, el conocimiento del cliente incluye todas estas cosas que estamos hablando. Y esto elevado al impacto en economics, es decir, esta es un poco la fórmula. Si lo analizáis, si os dais cuenta, está yendo esta fórmula hacia claramente el impacto. Hay una lógica en toda la experiencia de cliente, hay una lógica de que todo esto que estamos haciendo tiene que tener una rentabilidad al final del túnel, al final del camino. No existe o no tiene sentido hacer una estrategia, una construcción de experiencia de cliente de nuestro producto, servicio, empresa, si no tenemos en cuenta esta lógica de conseguir los resultados. Hay marcas como Mercedes que lo han visto muy claramente y lo transmiten desde su comunicación. Mercedes de alguna forma sufrió una transformación al darse cuenta que su característica de producto no era una ventaja competitiva suficiente para competir con otras marcas de autos de lujo. Y estaba perdiendo de alguna forma el enfoque porque sus clientes se estaban quedando en un estrato de edad muy determinado, con un mapa mental, con un paradigma muy determinado. Y esta es un poco la línea de comunicación que está ofreciendo en este momento. Aprovechó la imagen de David Muñoz, que no sé si lo conocen, es el chef más de moda ahora mismo en España, que consiguió 3 estrellas Michelin en su negocio. Veamos el vídeo. Lamento que la user experience de estos vídeos trabajados desde Zoom no sea la más adecuada y puede tener un poquito trancado, pero en líneas generales creo que se entiende bien. A ver, se me trancó. Ahí está. Una estrella no significa nada. Es un objeto, una opinión. No eres mejor cocinero por tener una estrella. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esa estrella. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso, que siempre quieres más. Una estrella no es más que... ¡Qué cabrones! ¡Me han mangado la estrella!
Bueno, interesante. No sé si os ha parecido, pero es un ejemplo interesante de cómo las marcas están, no solo porque quieran enlazar en lo emocional, que está muy bien y que hay un brand experience, hay un desarrollo de marca bastante interesante, sino porque van más allá, es decir, porque realmente algunas marcas están vinculándose desde lo más profundo de su producto o servicio, se están vinculando realmente con la experiencia de cliente. Bien, en esta PPT, en esta transparencia, lo que he tratado de resumir es un poco hacia dónde está caminando la tendencia hoy por hoy en experiencia de cliente en Latinoamérica. Tenemos, para empezar, una tendencia a que hay una serie de consultoras que están especializadas en procesos, ¿no? Y ahí tenemos la parte más de procesos, lo que es la utilización de BPM, de sistemas informáticos de Business Process Management, como Floxu, como cualquier otro, en el que tenemos un análisis de los procesos para que esto tenga una capa funcional que sea muy buena y se puede desarrollar en Six Sigma, en un montón de lo que es un montón de técnicas y de metodologías aplicadas como Lean y otras tecnologías aplicadas a experiencia de cliente, ¿sí? Tenemos una rama, por decirlo de alguna forma, una tendencia desde la comunicación. La comunicación también está tirando, son tensiones, son tendencias, está tirando muchísimo de Customer Experience. Ahí, por ejemplo, se me ocurre la consultora Experiencia con Z en España, tiene bastante enfoque a través de ese framework que es fantástico de los planetas, del universo, de la Vía Láctea, de la experiencia de cliente y cómo ellos trabajan la experiencia de cliente especialmente orientada a la comunicación. ¿Por qué? Porque la experiencia de cliente, y cuando hablamos de interacciones, estamos hablando de interacciones antes, durante y después del proceso de nuestro producto o servicio. Entonces, este tipo de rama, digamos, de consultorías o de tendencias están tirando de la experiencia de cliente hacia la comunicación, con mucho análisis sobre las campañas y sobre la comunicación. También hay otras que están tirando desde la parte más organizacional y hay muy poquitas todavía, pero hay algunas consultorías que están trabajando mucho la parte de experiencia de cliente desde el punto de vista de cultura organizacional. Esto no quiere decir que cada una de estas sea independiente, es decir, la experiencia de cliente al final tiene que tener en cuenta a todas, pero se están desarrollando como tendencias que tiran de alguna manera más de la experiencia de cliente. Esta cultura organizacional, que tenemos el ejemplo en Zappos, que es uno de los mayores ejemplos, es como en algunas empresas caracterizadas por esa cultura organizacional consiguen una experiencia de cliente que es única y diferenciada en el mercado y que además es la que valora el mercado, valoran sus clientes, sus buyer personas, sus arquetipos. También hay una tendencia desde el design que es muy interesante. Hace poquito en una reunión de DEC, de la Asociación de Experiencia de Cliente Española, que ahora están en Chile y están abriendo en Colombia y Dios quiera que podamos abrir en Uruguay en algún momento, tenemos esta corriente. Me acuerdo que en esa reunión decía claramente que uno de los expositores, que era diseñador, que esto de la experiencia de cliente estaba demasiado tomado por gente de negocios y que esto tenía mucho de creatividad y de diseño. Y tiene razón, hay una parte de mapeo, hay una parte de construcción, hay una parte de diseño de los productos y servicios que es muy importante desde ese lado. Y no tenemos más que ver, por ejemplo, gente como Ximena Muñoz, especialista en Design Thinking aplicado a experiencia de cliente, que nos demuestran cómo ese lado también es muy importante. Y tenemos una que es como transversal, una rama tecnológica que ahora mismo es como transversal y omnipresente en todo lo que es experiencia de cliente, porque cada vez hay más aplicaciones, desde Qualtrics hasta Opinator, hasta pasando por WIT Advisor, por X360 y por un montón de aplicaciones que se están desarrollando bien para aspectos concretos de la experiencia de cliente o bien para una gestión automatizada de la experiencia de cliente en todos sus puntos.
Y también tenemos una rama que viene desde el data, desde lo que es el análisis. Bueno, sin ir más lejos, un familiar mío está especializado en determinadas aplicaciones informáticas que te dan mapas de usabilidad y de calor para determinadas circulaciones de personas y hacen Big Data aplicado a determinadas cosas. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que se puede aplicar desde el mundo de data. En el aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, están trabajando con inteligencia artificial vinculada a cuáles son los patrones entre los destinos y las costumbres o los comportamientos de los viajeros, antes de la pandemia, evidentemente, con respecto a los servicios que utilizaba el aeropuerto. Es decir, Business Intelligence es otra de las aplicaciones que se han introducido mucho en este lado y que están tirando desde Customer Experience, que están haciendo tendencia. Para mí, esto es un paneo general de cuáles son un poco, digo tendencias, pero también digo tensiones, porque es un poco de donde se está tirando, en mi opinión, todo esto. Sin embargo, si nos vamos a las mediciones de experiencia de cliente, resulta que por mucho que hemos hecho, por mucho que se ha trabajado, por mucho que se han incorporado procesos, procedimientos, departamentos vinculados con recursos que son aplicados en experiencia de cliente, no se han conseguido mejorar sustancialmente hasta el momento los resultados percibidos por los clientes. Y hay algo más que la experiencia del cliente entendida como la Customer Centric Organization, como ese centrarse exclusivamente en el cliente. Y esto se refleja muy bien en esta PPT que habla de la consultora 21 gramos, que es una consultora especializada en marcas con valores y en el que se está detectando que las personas, los consumidores, están especialmente interesados en otras cosas, digamos, más profundas, más importantes que solamente la relación e interacción entre las empresas y los consumidores. El 90%, según este estudio, de las personas dicen que le piden a las marcas que sean y hagan antes que parecer. El 80% le dice que dar la cara y asumir errores. Es decir, sin entrar en más detalle, la gente, los consumidores están buscando algo mucho más importante, profundo, y la pandemia de alguna manera ha venido a remarcar este lado. Ya no es el elemento Customer Experience como satisfacción hedonista e individual del consumidor y la organización centrada, sino es Customer Experience también desde un propósito mucho más de comunidad, mucho más profundo, mucho más de aporte, ¿sí? Y esto se está notando muchísimo. Un ejemplo, Gas Natural Fenosa, en esta campaña lo que hizo fue decir, esta es mi promesa de marca, pero no la dejo en un cartel. Mi promesa de marca la cumplo y te pongo ejemplos claramente prácticos, concretos, de cómo traduzco mi compromiso, mi promesa de marca a realidades. Por ejemplo, si tienes cualquier problema, estamos comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Lo borran y dicen, te devolvemos el dinero si no estás conforme con la lectura de tu contador facturada, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, este tipo de cosas están favoreciendo lo que el mercado, lo que los consumidores piden ahora mismo. Que realmente se hagan las cosas y que sean mucho más profundas que la simple transacción de compra y venta de productos. Este es un ejemplo muy simpático de un estudiante en Rusia, Alexei Dudalavov, que salió ayer en El País, y es una noticia que me llama mucho la atención. Este muchacho de 21 años está estudiando ingeniería técnica naval y como tienen la pandemia, igual no tiene cobertura en su pueblito, son 50 habitantes, no tiene cobertura de internet y tiene que subirse al árbol a 10 metros de altura para estudiar y terminar la carrera. Esto es algo que para mí es muy importante. A pesar de que tenemos todas estas posibilidades tecnológicas, a pesar de que tenemos
todas estas recursos específicos aplicando a experiencia de cliente. A pesar de que hemos aprendido, practicado y tenemos un montón de consultoras de referencia que nos dicen, no estamos consiguiendo que la experiencia del cliente sea mejor. Y para mí estamos fallando claramente en el propósito. Yo tenía un referente, un conferenciante hace unos años, mexicano, que vino a Uruguay y decía, cuando uno realmente tiene el propósito, los recursos van apareciendo porque uno realmente lo que quiere es conseguir su propósito. Y esto es un poco lo que me parece que está pasando en experiencia de cliente. Grandes empresas con grandes premios. Hace poquito Banco Santander recibió un premio sobre experiencia de cliente y, sin embargo, el ciudadano, el consumidor de a pie, está percibiendo que esos servicios quizás no sean todo lo buenos que esperaban. Entonces, ¿qué está pasando? Para mí no hay un propósito desde lo más profundo de la organización que diga nosotros queremos mejorar más allá de la rentabilidad demostrada, más allá nos está faltando el propósito. Y es que para mí el modelo de gestión de la experiencia sí o sí pasa por un complejo digamos, sistema en el que yo tengo que tener en cuenta el entorno, el sector, la posición en el mercado, la estructura del mercado, el tipo de producto, pero también los factores internos, cuál es el tamaño, el tipo de organización, mi estructura comercial, mis recursos disponibles, todo para alinear desde el propósito al modelo de negocio, a la estrategia de Customer Experience, hasta la propuesta de valor, pasando por el marketing mix y cómo yo llevo esa propuesta de valor realmente a la entrega del cliente y, por último, mis ventas. Para mí es importante relacionar la estrategia de la experiencia de cliente que tengamos, alinearla, por ejemplo, por poner un ejemplo, con cuál es nuestra estrategia de ventas finales y tener en cuenta que de nuestra estrategia de ventas finales va a estar basada en uno de los 7 factores o decisores de compra, como pueden ser la ganancia financiera, la conveniencia, el sex appeal, el temor. Es decir, ¿de qué forma yo alineo mi estrategia de ventas con mi marketing mix, con mi propuesta de valor, con mi estrategia, con mi modelo de negocio y también con el propósito que para mí es importantísimo? Bien. Os pongo un ejemplo y con esto terminamos. Ahora estamos muy de moda en lo que es la automatización del servicio. Tenemos las cajas automáticas en los supermercados, tenemos lo que es el check-in y el embalaje, automatizado en algunas compañías aéreas. Cuando salgamos de la pandemia podremos viajar de nuevo si Dios quiere. Tenemos las pantallas de McDonald's que ahora mismo nos están dando un servicio. Bien, para mí hay una diferencia. En primer lugar, ¿sí?, ver que esa automatización responde realmente de una forma auténtica a la mejora de la experiencia del cliente. Y vuelvo otra vez al principio, para mí la marca es ese conector, ese contextualizador de la experiencia de cliente en la que me dice si esa marca lo está haciendo de una forma sinceramente para mejorar mi experiencia de cliente o si lo hace nada más que como una manera de quitarse una parte del proceso de en medio y que la haga el cliente, ¿sí? Esa marca yo lo he visto en el sector del automóvil. Cuando yo trabajaba en el sector del automóvil había marcas de autos donde el dueño decía, ¡pa! ¡Qué malo que es este auto porque se me rompió la manivela! Y en otras marcas de auto el mismo problema decía, ¡pa! ¡Qué bruto que soy yo que he roto la manivela! Yo decía, ¿cómo es posible que el paradigma de la marca condicione la percepción de un cliente sobre quién es el que ha hecho determinada cosa? Entonces, lo primero es esa marca, esa contextualización. ¿Es una marca amigable? Yo le permito más cosas. Le permito, me parece incluso bien. Os pongo un ejemplo. Cuando en Iberia, por poner un ejemplo, hicieron la automatización de los procesos de valija en la que hacías la facturación de las valijas, yo la verdad que sentí una sensación como de disconformidad. Dije, ¡pa! Esto me suena a que lo que han hecho es quitarse ese proceso, me lo han complicado a mí un poquito más, ellos se han librado de ese proceso, reducen personas, reducen empleados, el proceso realmente no me pareció divertido, me pareció pesado, tengo que agarrar las valijas, ponerlo ahí, me pareció complejo el proceso. Es decir, a mí sinceramente como consumidor me pareció que no me aportaba, sinceramente. Sin embargo, voy al McDonald's de aquí de Parque Rodó y veo que tienen unas pantallas, ¿sí?, para
para lo que es la parte de pedidos. Si pensamos, tiene mucha lógica, porque las personas que estaban atendiendo en la caja en realidad no tenían mucha interacción, no le aportaban mucho valor, porque ellas mismas estaban condicionadas por un modelo de negocio que es el de fabricación de hamburguesas de la forma más rápida posible. Entonces tampoco tenían ni conversación ni me aportaba valor, era simplemente, ¿qué quiere? ¿Y con sal? Si quiere con azúcar, con no sé qué, le pongo Coca-Cola, le pongo tal. Entonces como que no aportaba valor. La pantalla en ese sentido, ¿qué hace? Traslada el rol de las cajeras a llevar la comida con una sonrisa a las mesas, de alguna forma me aporta, me mejora, la pantalla de la opción me parece simpática, su performance me gusta, su interfaz me parece agradable, mi hija pidió un 30% más de lo que solemos pedir porque toqueteaba todo y venía y cosas y pedía, entonces hay una gran diferencia. Una cosa es la automatización de procesos y servicios orientados a experiencia de cliente y ahí vamos perfecto. Y otra cosa es la automatización que me suena, y en esto influyen muchos factores, me suena a cómo la empresa dejó esa parte del proceso a manos del cliente para reducir sus costes. Bueno, si CX lo convertimos en un departamento como está pasando en muchas de las empresas en Latinoamérica, estamos perdiendo realmente la capacidad de que experiencia de cliente sea importante. No se trataría de hacerlo una función más, que ya está pasando, que cuando son funciones hemos demostrado claramente que no. Para mí es mucho más importante la mentalidad, el mindset de experiencia de cliente como una filosofía transversal que tiene que pasar por toda la organización. Y por último, recordarles que pasamos en su momento de la economía del producto en serie, de la economía masiva de producción, a la economía de la experiencia, y ahora estamos de alguna forma transformando o yendo hacia la economía de la transformación. No es tanto la satisfacción individual del individuo, sino también el bien común, la contribución de la experiencia de cliente a la comunidad. Me parece que esa es una transformación importante que va a venir en el futuro. Bueno, hasta ahí la parte que os quería comentar, que perdón, que son muchísimos conceptos, muchas ideas, muchas cosas. Así que voy a ver si tenemos alguna pregunta. Dice, considerando que el boca a boca ha sido y es un medio muy efectivo para conectar a las personas con productos y servicios que consideramos de valor y por ello los recomendamos, ¿cuál es tu opinión sobre el potencial de los negocios de redes de mercadeo en el Uruguay? ¿Qué consideraciones deben tomarse en cuenta localmente para su desarrollo desde la perspectiva de la experiencia de cliente? Bien, para mí lo esencial en todo esto, no sé si respondo a tu pregunta, pero lo esencial en todo esto es una revisión desde la capa funcional, es decir, haciéndolo bien, ¿sí? Nosotros conseguimos que de alguna manera la gente se sienta satisfecha en la parte funcional y básica y añadiendo un componente emocional. Es verdad que la teoría tradicional de experiencia de cliente dice, hagamos que todos los momentos, todas las interacciones sean memorables, sean fantásticas, superen las expectativas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa tendencia, con esa manera de pensar, porque para mí esto tiene también como una especie de composición musical. Tenemos que desarrollar o construir nuestra estrategia de experiencia de cliente. No me sirve tener al cliente en todas las interacciones completamente, emocionado. Porque realmente, primero porque es como imposible, segundo porque es muy costoso y tercero porque todos estamos trabajando experiencia de cliente de aquí a unos años, con lo cual la cuestión clave no va a ser qué buena va a ser mi experiencia de cliente por mis interacciones, la cuestión clave para mí va a ser qué interacciones son importantes en la estrategia de experiencia de cliente para tu organización en tu mercado. Y desde ahí vas a poder construir una, digamos, manera o marca de experiencia de cliente única y diferenciada. Bien, dice otra pregunta. Buen día, Juan. Veo que todo parece enfocar a empresas ya establecidas en el crecimiento constante. Mi pregunta es, ¿qué le recomendarías en cuanto a estrategias de marketing a una empresa que recién está comenzando?
contra empresas que ya tienen años en el mercado y cada vez se vuelve más difícil introducirse en los mercados. ¿Se puede competir con las grandes superficies? Yo pienso que sí, y tenemos ejemplos claramente de que se puede. Para mí, uno de los ejemplos más claros es en telefonía, que es yo estuve en España en ese sector, y es un sector especialmente difícil. En telefonía no, estuve en telecomunicaciones, porque teníamos Telefónica como una de las empresas, digamos, referentes, con un 80%, 90% del mercado, que no había forma de entrarle, etcétera, etcétera. Y creo que el caso de Pepefom es un caso claro de cómo una empresa pequeña, realizando una construcción de su propuesta de valor y de alguna forma mejorando la propuesta en aquellas cosas que desde empresa pequeña podía mejorarle, tuvo muchísimo éxito, consiguió 500.000 clientes en España y se vendió hace unos años por 146 millones de euros, siendo una empresa que empezó prácticamente de la nada. Empezó prácticamente con un mínimo capital social porque realmente era un experimento y no tenían mucha cosa de seguir en él, siendo una empresa que se podía vender en tanto dinero. Y esto, desde el punto de vista de experiencia de cliente, es súper interesante porque te da herramientas de diferenciación que los grandes no tienen. Por ejemplo, la atención, por ejemplo, la calidad de los procesos, por ejemplo, la forma, el lenguaje de tender, o sea, de tratar con los clientes, ¿no? Un poco en la línea del ejemplo que os había puesto antes de gas natural. Los grandes nos dejan esas oportunidades que son perfectas para que podamos entrar y competir en mejor posición que ellas. Y luego no hay más que esperar a que la gente transmita, porque si realmente lo estamos haciendo bien, insisto, en Montevideo no hay ningún aviso de ninguno de los restaurantes que se han abierto en los últimos 5 años y sin embargo yo he visto colas de 2 cuadras enteras esperando para entrar en algún restaurante que sabíamos por referencias que se estaban haciendo bien las cosas, que eran diferentes, que tenían una buena propuesta de valor. Y muchas veces la mayoría de las veces no se trataría de dinero, se trataría de cómo construir, ¿sí?, esa propuesta de valor en la que también tenemos un componente fuerte de experiencia de cliente porque no la podemos separar, va unida. A ver si hay más preguntas. ¿La charla quedará disponible? Sí. Juan, por acá estoy. Muy La bien, verdad que Valentina. fue una presentación espectacular. Yo creo que un poco haciendo reflexión de lo que tú comentás, hace ya muchos años hay todo un tema de, bueno, nosotros como consumidores identifiquémonos con lo que consumimos. Yo creo que antes quizás cualquier empresa hacía un producto o un servicio bien, daba lo básico y estabas bien y ibas a consumirlo, punto. Hoy como que lo básico es lo que se le exige a todos. Desde ahí parten y ahí empieza a estar el diferencial. Ahí empieza a estar el diferencial y con esos distintos diferenciales, yo, ¿con quién me identifico? Que quizás no me identifico en un rubro con la misma marca que te identificas tú. Entonces también yo creo que es todo un trabajo de las marcas en entender cuál es un nicho, cuál es su propio nicho, ¿no? No vamos a apuntar a todos. Bueno, ok, me voy a diferenciar en ser el mejor en esto. No puede ser el mejor en algo para todo el mundo, porque yo no quiero lo mismo que tú y lo mismo que otra persona y hay diferencias de intereses, de gustos, de estilos de vida. Entonces yo creo que eso es el desafío que cada empresa tiene en productos y en servicios, por ejemplo, como tenemos nosotros. Nosotros somos una torre que ofrece un servicio que lo ofrecen muchas otras. ¿Okay? ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, tenemos que buscar y definir, nos queremos diferenciar en esto, porque si no, para que la experiencia del cliente vaya por ese lado y ahí atraer a ese tipo de clientes que queremos. Si no, es imposible. Entonces yo creo que es un desafío constante que vivimos todas las empresas, es algo muy interesante que todo el tiempo hay que estar también evolucionando porque las personas cambian y tus clientes van cambiando. Y como el ejemplo que contabas de Mercedes es espectacular, si te quedas siempre en el mismo mensaje, en la misma oferta, tu público va cambiando, las personas van creciendo y van cambiando de intereses, entonces te vas quedando sin público. Entonces, bueno, No, es súper interesante lo que comentas. Efectivamente, para mí tiene que estar desde el propósito de esa comunicación para ese público que vos estás enfocado y que tiene relación con ese propósito, porque vos como World Trade Center tenés claro cuál es tu propósito y eso te define también a qué personas, a qué instituciones. Todo esto que hemos hablado puede ser aplicable a B2B, efectivamente. Hay muchas decisiones, como decíamos, el 85% de nuestras decisiones tienen que ver con lo emocional.
Así que la verdad te doy toda la razón en el planteamiento, en trabajar desde ese punto de vista tu arquetipo, diseñar bien cuáles son las tipologías de cliente, como tú dices, con estilos de vida, con comportamientos, pero también es muy interesante el arquetipo relacionarlo con la forma que se relaciona con tu servicio. Y es interesantísimo porque hay determinados arquetipos que a lo mejor cambian en edad, cambian en estatus, cambian en forma de hacer las cosas, cambian en tamaño de empresas y sin embargo son muy iguales en su forma, en lo que entienden que se relaciona el servicio con ellas. Y eso es importantísimo porque va a la esencia y está enlazado con el propósito de la organización. Totalmente. Bueno, creo que nos dejaste bastante para reflexionar en esta mañana fea, lluviosa y gris. Muchas cosas, muchos contenidos. En la UQ Business School ya tenemos un curso de 21 horas ahí especialmente diseñado para Customer Experience y ahí podemos hablar mucho más y desarrollar mucho más y comentar con más detalle porque es un tema que, madre mía, hay hasta maestrías por ahí y se puede trabajar muchísimo. Sí, no lo dudo. Bueno, Juan, no le robamos más tiempo ni a la gente ni a ti. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos solamente recordarles que va a quedar disponible el video en YouTube y también el podcast en Spotify, así que podrán revisarlo para ver qué cosas podemos aplicar cada uno. Juan, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, ya estaremos lanzando la comunicación de nuestro próximo y último Fusion Talk del año, así que los esperamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.